Que si Peñabots, que si pejes zombies, que si el yunque. Ay, que no te confundan. Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. Inco presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Bienvenidos a Política 101, un programa para que te vuelvas a meter en lo que sí te importa. Vamos a platicar otra vez desde la Torre Murano en IOS Offices aquí en la Ciudad de México. Yo soy Abigail Martínez Tovar, platicando contigo a través de incu.mx, Comunicación Sin Límites. Esta semana otra vez con 3 temas muy importantes de la agenda en los cuales vamos a profundizar en unos momentos más. Esta semana, que se sintieron como si durara 15 días, pasaron muchísimas cosas y vengo a ponerte al corriente con los temas más importantes que pues nos interesan de la vida política. 2 de ellos relacionados con el arranque de las funciones en nuestro Congreso de la Unión y que tuvo 2 episodios pues bastante patéticos, para ser honestos. No empezamos con el pie derecho. El primero de ellos lo llamé violencia geriátrica en la Cámara de Diputados, porque se nos agarraron Fernández Noroña y el diputado Porfirio Muñoz Ledo en un mano a mano muy interesante. Y el segundo lo titulé Comercio Ilegal de Legisladores en el Senado, porque ahí nos hicieron un chanchullito y unos verdes ahora se volvieron morenos y total que todos los colores están ahí medio mezclados. El tercer tema es el tema de lo que está pasando en la UNAM, un movimiento estudiantil con un alcance muy importante, que vale la pena platicar con la mera. Ahorita vamos a tener una profesora investigadora en la UNAM para que nos cuente todo esto. Entonces, pues si les parece bien, arrancamos con el primer tema de la semana. Como les comentaba, empezamos con ramalazos. Y todo empezó porque pues resulta que nuestro diputado, flamante diputado del Partido del Trabajo, Gerardo González Noroña, se le ocurrió caer al informe de gobierno del presidente Peña. Entonces, pues va a las vallas, dice que quiere entrar, obviamente es un evento con muchísima seguridad, donde tienes que estar invitado, y pues él se da un agarrón ahí con los policías, graba un videíto, lleva ahí un grupito que lo está apoyando, y pues resulta que pues no lo invitaron porque, como dice el dicho, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues sí saben cómo es Noroña y por eso no lo invitaron. Total que Noroña está en la cadena, como si estuviera en cadena de antro, y de repente pasan 2 compañeros de lucha a un lado suyo, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres. Porfirio Muñoz Ledo es de Morena, forma parte de la mesa directiva, es el presidente de la Cámara para esta legislatura, y Martí Batres es el coordinador de la bancada de Morena. El caso es que, como dice la canción de Pedro Infante, pasaron a su lado con gran indiferencia y lo dejaron ahí botado en la cadena, lo cual obviamente dejó a nuestro diputado Fernández Noroña pues muy iracundo. Pero el caso es que lo que no habían previsto es que al día siguiente había la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, y para mí es muy importante enfatizar que fue el primer día. No pudieron comportarse como gente digna ni un solo día, y pues no pedíamos mucho, pero bueno, a ver si ahora la próxima legislatura sí empezamos bien. Total que un comparsa de Don Noroña se para a preguntarle al diputado Muñoz Ledo en qué carácter había ido el informe de gobierno del presidente, si todavía no forma parte, si él forma parte del gabinete del presidente, y más bien está representando una nueva legislatura. Porfirio Muñoz Ledo le da por su lado, sabe perfecto que no se quiere meter en esos dimes y diretes, pero el caso es que ahí agarró Fernández Noroña para ponerse impertinente y empezar a exigir la palabra, gritando desde las curules,
Obviamente se empezaron a pelear ahí como pareja de divorciados, y yo sobre todo lo sentí más por la pobre Ana Guevara, que estaba tratando de darle un mensaje a la Cámara y más bien se tuvo que poner ahí a los jalones porque Noroña le estaba tratando de quitar el micrófono, en un espectáculo pues bastante patético, ¿no? Pero bueno, lo que pues le resonó mucho a la gente es que al final del día pues el PT y Morena están en una alianza, así llegaron a la presidencia, hay un montón de escaños y lugares que ganaron, y pues este pleito entre dos miembros importantes del movimiento, pues para muchos se empezaba a hablar de un desquebrajamiento desde adentro en Morena y PT, pero obviamente nuestro líder AMLOV, que está predicando amor y paz, ya les jaló las orejas, ya les dijo que se calmen y que todos van a ser amigos y van a trabajar de la mano. Entonces los otros dos ya también van a decir que obviamente era pues nada más intercambiar diferencias, pero que no hay resentimiento ni daño más allá en su profunda amistad. Entonces, esa fue lo que pasó y en un momento más regreso a platicarles el otro evento de lo que vimos esta semana. Y nuestra segunda nota pues tiene que ver con la otra Cámara del Congreso, porque ninguna de las dos se portó bien en esta semana. Y pues lo importante de lo que pasó pues es que hubo muchos corazoncitos morenistas rotos en el Senado por lo que podríamos llamar pues el tráfico ilegal de legisladores. Para entender este tema, primero tenemos que saber quién es Manuel Velasco. Manuel Velasco, algunos lo conocen como el esposo de Anaí. Es charro, senador con licencia, exgobernador, próximo gobernador sustituto del estado de Chiapas, próximo senador una vez que termine con ese primer encargo, plurinominal por supuesto, tlatoani del sureste, modelo de pijamas, guerrero luchón, padre y madre a la vez, total que Manuel Velasco lo es todo. Y obviamente hasta hace unos días Manuel Velasco era el gobernador de Chiapas por el Partido Verde, que obviamente no ha hecho más que darle cosas bonitas a nuestro país, como el Niño Verde, por ejemplo, en esta foto saliendo del torito con gran porte y dignidad como todo lo hace él. A Manuel Velasco el Partido Verde obviamente lo metió con calzador en las listas plurinominales para el Senado, literalmente 27-28 de junio. Dijeron, INE, préstame las listas para acá, quitaron a un legislador y metieron a Manuel Velasco en uno de los lugares que iban a entrar seguramente. Y obviamente, como todo lo hacen muy express, la semana pasada el Congreso local pasó una serie de reformas a la Constitución del Estado de Chiapas, cambiaron 5 artículos que casualmente pues le impedían al gobernador poder saltar a la Cámara de Senadores después de haber tenido la gubernatura, pero pues como no hay imposibles para el gobernador Manuel Velasco, obviamente también se cambió y pudo salir a su nuevo encargo. Pero obviamente este encargo pues fue un encargo muy cortito porque básicamente rindió protesta la semana pasada y el martes 4 de septiembre ya estaba pidiendo licencia para poderse regresar a su estado a terminar la gubernatura como gobernador sustituto porque ¿por qué no? Entonces obviamente él ya va de regreso y va de regreso al estado de Chiapas mágico, que en 2017... básicamente la recta final de su gubernatura, según la organización México Cómo Vamos, es el tercer estado con mayor deuda pública, tiene un crecimiento promedio de menos 2.8%, sí, escucharon bien, menos 2.8%, no solamente no está creciendo su economía, se está encogiendo, tiene 0% en generación de empleos, o sea que ahora sí que no se hizo trabajo, pero ni para una sola personita ahí. Regresa a Chiapas, tiene 68.2% de informalidad laboral, tiene el peor nivel de productividad de toda la República Mexicana, tiene 71.3% de su población en pobreza laboral. La pobreza laboral es que juntando el ingreso de todos los miembros de una casa, no les alcanza para comprarlo de la canasta básica. O sea, aunque trabajen, no tienen suficiente lana para comprar algo que les permita comer y tener una dieta digna. Además, por si fuera poco, es el estado más desigual de México y pues a mí básicamente creo que la magia de Chiapas es que todavía exista gobierno y no una turba iracunda de gente tratando de linchar autoridades. Esa es la magia de Chiapas.
Pero pues total que, pues como México es el Disneylandia de la clase política, obviamente Manuel Velasco podrá regresar a bañar de abundancia el Estado y pues para ser sinceros, no esperábamos mucho más del Verde, pues es su tradición, es un negocio familiar y cada quien pues funciona como tenga que funcionar. Lo que sorprende es que esta jugarreta fue avalada por el Partido de la Cuarta Transformación. No al principio, pero sí al final. Les voy a explicar por qué. El martes, en la mañana, durante la sesión del Senado, pues se sacó a votación el tema de la licencia de nuestro querido gobernador, exgobernador, pronto gobernador, y obviamente pues la votación salió en contra. Le negaron por primera vez una licencia a un senador. Obviamente, vítores en las calles, todo el mundo en el Ángel, celebrando que por primera vez estaba dando el cambio y ya no se iban a permitir estas tropelías. Es más, una senadora de Morena, en una declaración que para ser sinceros no envejeció muy bien, Blanca Piña señaló que la solicitud de licencia era, y esto es cita textual, muestra de que no se ha terminado de entender la voluntad del pueblo de México de construir nuevas prácticas en la política. Total que pues nos duró, ahora sí que lo que duran 2 vasos de hielo en un whisky on the rocks, el gusto. Un par de horas después, y en contra del reglamento de la Cámara, porque se supone que no pueden votar el mismo asunto el mismo día, obviamente pues les tocó la brisa de la Rosa de Guadalupe a todos los legisladores, vuelven a subir el tema y ahora sí pasa con flamantes 82 votos a favor la solicitud de Manuel Velasco. ¿Y cómo se dio esto? Pues a través de una negociación casi de venta de diputado de Aquilo, donde básicamente el Verde le presta 5 diputados a Morena para que alcancen su mayoría en la Cámara de Diputados. Si se acuerdan, la semana pasada yo les había dicho que todavía iba a haber movimientos y pues obviamente este es el ejemplo claro de eso. El argumento oficial de Morena para sustentar esto es que estaban protegiendo los derechos de un legislador que tiene derecho, y tal cual lo dijo Ricardo Monreal, no me lo estoy inventando, que tienen derecho a estar donde quieran estar. Si ellos no quieren estar en el Senado, no tenemos por qué obligarlos a estar en el Senado, aunque hayamos votado por ellos, porque pues no, aquí lo que importa es lo que quiera la voluntad de nuestros aclamados legisladores. El caso es que obviamente, al día siguiente, y con el recato que siempre lo ha distinguido, Arturo Escobar, el líder de la bancada del Partido Verde, salió a decir que por supuesto que había sido un trato, que es un trato que se hace todos los días en política, que es una práctica que no solo se hace en México, sino en cualquier parlamento del mundo, en el que negocias y llegas a un acuerdo. Y en este acuerdo en particular salió a decir, tal cual, que fue un acuerdo que le salió baratísimo. O sea, por 5 diputados compraron no solamente el permiso del gobernador de Chiapas, sino también un montón de recursos, quién sabe cuántos, no nos dijeron, un montón de recursos para hospitales y niños con cáncer. Y pues Ricardo Monreal salió a decir que para nada había sido una negociación política, que esto no tenía nada que ver, que obviamente pues quién sabe cómo llegaron los diputados del Verde a la bancada de Morena. Y pues bueno, se los dejo al costo para que ustedes formen su mejor opinión. Pero total que los numeritos pues cambiaron y cambiaron de forma importante. Morena ganó en realidad 191 curules a través del voto popular. Después, en la primera semana de organización de bancadas, etcétera, pues resultó que el PES, como perdió su registro, algunos se van a pasar a Morena, también otros del PT que en realidad siempre fueron de Morena, pero metieron a través de la lista del PT, pues también ya cuentan como la bancada de Morena, y nos habíamos quedado que estaban en 247 diputados, recordemos que hay 500 en la Cámara. Pues resulta que con esta magia numérica que hicieron esta semana, sumando unos piquitos de otros partidos y estos 5 diputados del Verde, ahora Morena queda con 254 legisladores en la Cámara. ¿Y esto qué significa? Que Morena es mayoría absoluta y el partido que tiene mayoría absoluta tiene control de 2 órganos muy importantes del Congreso, de la Cámara de Diputados, perdón. Tiene el control de la mesa directiva, que básicamente son los que van poniendo orden a cómo se llevan a cabo las sesiones, los que definen qué temas se van a revisar, cómo se les va dando proceso a cada uno, o sea, básicamente control de agenda, y también de la Junta de Coordinación Política, algunos le dicen JUCOPO, y este grupo es el grupo de los coordinadores de las diferentes bancadas,
en la cual también se definen, pues hacen las negociaciones políticas de qué temas van a pasar, qué temas van a ser prioridad, en qué orden se van a ir abordando, cuáles son las obligaciones que tiene que hacer la Cámara, porque la Cámara también tiene una serie de obligaciones con respecto a hacer leyes, por ejemplo, secundarias. De las primeras reformas que se hicieron, hay unas leyes secundarias que están pendientes. Entonces, en esos dos órganos es donde se dan estas decisiones, y ahora Morena, por ser la mayoría, va a controlar ambas. Van a ser pues el presidente y de tanto la mesa directiva como de la Jucopo. Entonces, ¿esto por qué importa? Pues porque entonces les van a tocar más comisiones. Las comisiones, como les platicaba el otro día, son estas mini verdulerías en donde se pelean de temas específicos, y entonces estos grupitos se reparten generalmente de acuerdo pues a la proporción que tiene cada bancada. Obviamente, si Morena tiene mayoría, entonces le van a tocar más comisiones y más control de agenda para temas específicos, les van a tocar más prerrogativas, que es pues lana para que hagan sus funciones legislativas, y también la capacidad de pasar legislación pues casi en fast track, porque con una mayoría tan importante, con control de sus comisiones, los temas podrían pasar muy rápido y no vamos a tener que vivir este estancamiento que fue muy característico de otras administraciones. El caso es que yo no me voy a meter aquí, les ruego a ustedes que decidan si esto es una buena o mala noticia de acuerdo a sus filias y fobias. Yo nada más les paso la noticia al costo. Pero para cerrar con broche de oro, y esta también es una cereza del pastel de nuestro flamante nuevo Congreso, pues resulta que esta semana nuestros legisladores se dieron cuenta pues, de que la vida de un diputado y de un senador es mucho más difícil de lo que ellos pensaban. Llegaron con este discurso de la austeridad, de ya no gastar en cosas que no venían al caso, de solamente dedicar recursos a lo indispensable para hacer las tareas legislativas. Habían quitado el tema de las botanas, el tema del lunch, las aguas, el cafecito. Dijeron que nada de eso, porque eso era puro glamour y ellos no estaban ahí para eso. Pero pues bastó una sesión para que se dieran cuenta de que estar trabajando después de las 3 de la tarde pues ya les empiezan a rugir las tripitas. Entonces dijeron que bueno, comidita siempre sí, pues porque pobrecitos no se nos vayan a volver diabéticos. Y después también se dieron cuenta de que hacer fila para el café pues es muy complicado y que luego es difícil salir de los asientos que tiene destinado cada uno de los diputados del Pleno. Entonces dijeron que pues entonces igual también necesitan edecanes, porque pues si no, ¿cómo les va a llegar su cafecito y su agüita? Entonces, literalmente no pudieron vivir como plebeyos un solo día, y pues van a tener que regresar a hacer estos gastos de lujo, como se les llamó en algún momento, y les juro que me encantaría estar bromeando, pero lamentablemente no es el caso. Pues bueno, esos son los dos temas más importantes de esta semana. En unos momentos más vamos a platicar del tercer tema, que tiene que ver con los movimientos estudiantiles que hubo en la UNAM en recientes días. Estos movimientos estudiantiles se dan en el marco pues, de un reclamo por seguridad a nivel nacional, y se detonan por la muerte de una estudiante que en el trayecto de la universidad a la casa es secuestrada y asesinada, encuentran su cuerpo, y obviamente genera mucha indignación en el estudiantado. Los jóvenes se organizan para reclamar más seguridad en el campus. Recordemos que este no es el primer evento que pasa. También el año pasado vimos una serie de agresiones que fueron captadas en video, asaltos en la noche, a parejas, a jóvenes solos, etcétera. Entonces, un poquito en este ánimo que se ha ido construyendo de un reclamo de cambio, pues los jóvenes empiezan una movilización para pues pedir, exigir que se tomen medidas con respecto a esto. Organizan una marcha pacífica que tiene, pues la verdad, una participación muy amplia de los estudiantes, pero en esta marcha llega un grupo de choque a agredirlos, golpean a varios de los estudiantes, incluso apuñalan a uno, lo lastiman con daños severos en su riñón, que afortunadamente los doctores lograron salvarlo, pero pues sí, pues genera todavía otra capa de complejidad de este problema, porque pues ya se estaba discutiendo el tema de la seguridad por el tema de seguridad que estamos viendo en el país, pero además se suma el grupo de estos grupos, el tema de los grupos de choque, los porros que siempre han estado en la universidad, que no son una novedad,
pero que pues abiertamente agreden a los estudiantes, y entonces empiezan a generar una serie de dudas sobre este movimiento que también genera suspicacia que se concrete pues tan cerca del 2 de octubre, que históricamente a lo mejor algunos de ustedes son muy jóvenes y no tienen mucha referencia a lo que pasó ahí. Ese fue otro movimiento estudiantil en el año 68, donde también se hacían reclamos por parte de los estudiantes, pero que esta manifestación pues fue reprimida de forma muy violenta por el entonces gobierno del presidente Díaz Ordaz. Entonces ahí pues también muchos estudiantes perdieron la vida, fue un momento clave en la historia de México, pero les recomiendo que también den una revisada a sus libros de texto sobre este evento. Esto se celebraría el 2 de octubre, entonces obviamente se está generando ahí un caldo de cultivo pues muy interesante dentro de la UNAM, y les traje a una súper especialista, una persona que ha vivido en la UNAM básicamente ya casi 3 décadas, y nos va a platicar mucho sobre lo que está pasando también desde la perspectiva de los jóvenes, pero también desde una facultad que es muy importante, que es la Facultad de Ciencias Políticas, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, en unos momentos más vamos a regresar a platicar con ella. Les pido que por favor se queden aquí en incu.mx y en unos segunditos más estamos de regreso. Es momento de una pausa. En breve continuamos. Continuamos en INCU. Sigue con nosotros. El mero mero. Ya estamos de regreso para platicar con la mera mera del tema de lo que está pasando en la UNAM. Ella es la doctora Carla Valverde. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Oye, al contrario, Abigail, pero eso de mera mera, bueno, ya me compromete. No, hombre, una profesora investigadora de la UNAM que tiene interacción con los estudiantes. Eso sí. Todo el tiempo, que entiende muy bien las dinámicas de la universidad. ¿Cuántos años llevas en la universidad? Híjole, ya voy para 30. Ahí está, bueno, ¿quién mejor para explicarles el brete que está pasando ahí adentro? Carla, platícanos, ¿cómo ves? Tengo entendido que esta última movilización surge después de que desafortunadamente asesinan a una estudiante de la UNAM, y obviamente reaviva esta discusión sobre el tema de la seguridad en la UNAM y en sus diferentes campus, ¿no? Porque recordemos que la UNAM es gigantesca y que también tiene escuelas regadas por todos lados. Sí. Pero platícanos, un poquito cómo se desarrolló ahí adentro este tema. Sí, mira, creo que es bien importante, ¿no? Que quienes nos están escuchando, pues un poco distingan
cuál es el origen del problema y luego todo lo que se ha venido desencadenando a raíz de eso, ¿no? Entonces, por un lado, lo que vemos es una situación de inseguridad que desde mi muy particular punto de vista como que toca fondo. Hemos venido escalando en este país el asunto de la inseguridad. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pasa que desafortunadamente a esta chica la secuestran y después aparece sin vida. Y bueno, los alumnos, y creo que en este sentido es donde hay que ver lo que está pasando y cómo los estudiantes siempre son un termómetro, es un termómetro para medir lo que sucede en el país, ¿no? Hay un basta. Yo siento que ese es lo que se está exclamando. Es como decir, ya no queremos más violencia en el país en general. Y esta es como el tocar fondo a una situación a la que no se ha podido frenar. Y que, bueno, incluso el presidente en sus spots del sexto informe, él mismo lo ha reconocido. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que es un llamado de atención en donde ya no se puede más. Y entonces, bueno, esto sucede no en las instalaciones de la universidad. Eso es muy importante en su trayecto decirlo, a casa, ¿no? En su trayecto a casa. Pero lo que sí me parece es que hay como un espacio demasiado largo entre que hay como un mensaje de la universidad al respecto y también se empieza a hacer toda el proceso de judicialización al respecto, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que hace que, bueno, se haga la marcha, en donde creo que no puede haber nadie que no esté de acuerdo con la demanda estudiantil de decir basta a la inseguridad, porque además también en Ciudad Universitaria, como en todo el país y como en la Ciudad de México, pues hay inseguridad. Claro. Y en la discusión también se ha hablado mucho como el tema de los famosos porros, que yo los porros, pues digo, no son una cosa nueva, llevan a la UNAM la vida entera. Me acuerdo mucho de una historia de mi mamá. Mi mamá también es universitaria y estudió enfermería. Y mi mamá mide 1,50 y pesaba en ese entonces 40 kilos. Y un día llega a las clases y uno de sus compañeros le dicen que le quitaron sus cosas. Y estaba pues él muy alterado, llorando, y le dice, ¿quién te las quitó? No, pues unos chavos de afuera. Vamos con los chavos. Ahorita. Y mi mamá, que siempre trabajó y estudió todo el tiempo, nunca estuvo enterada de las grillas, de nada. Entonces ella no tenía idea de lo que se estaba metiendo y literal le fue a reclamar al grupito de porros. Híjole. A decirle, denle las cosas a mi compañero, ni a estudiar, Y afortunadamente... ¿Se las devolvieron? Sí, unos porros muy decentes le dijeron, no, compañera, cálmese, no sé qué, devuélvanle sus cosas al compañero y ahí murió, ¿no? Yo no me quiero imaginar que una chava de 1,5 metros y 40 kilos hoy vaya a reclamarles algo y salga ilesa. Claro, es que ese es el punto. Y justo creo que haces un señalamiento bien interesante, porque una cuestión es la demanda social en el sentido... que como te decía, todos estamos de acuerdo con esa demanda, es decir, no es solo la universidad, es el país entero el que quiere tener seguridad, ¿no? Es uno de los principios básicos de cualquier país, tener seguridad. Entonces, y además para eso se supone que vivimos en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque delegas, ¿no? Delegas una responsabilidad a las instituciones y a quienes gobiernan para que te otorguen ese principio fundamental de vida. Entonces, una cosa es esa y otra cosa es la politización de un movimiento que surge con un fin social, ¿no? Ahí es en donde creo que los jóvenes tendrían que ponerse bien pilas, porque siempre los jóvenes son carne de cañón. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu maravilloso de ir, pelear, manifestarse y eso, bueno, la verdad, qué maravilla. Yo también estuve en movimientos estudiantiles, yo también sé lo que es estar con paro y también sé lo que es cuidar las instalaciones y la responsabilidad que significa tener en tus manos la responsabilidad de todo lo que tienes ahí, ¿no? Y como decía una vez un profesor, pues para cerrar la facultad nada más se necesita una persona que lleve el candado y otro que la ponga, y para abrirla pues también uno que lleve la llave y otro que quite los cerrojos. Es decir, es muy fácil, ¿no? Pero hacerte cargo y responsabilizarte de eso es un pez muy gordo. Claro. Entonces aquí es en donde entra el otro factor.
aquí es en donde entra lo que tú dices, los porros, que tradicionalmente han existido, son grupos de choque que han existido desde hace mucho tiempo, y no solamente en México, en muchos lugares, pero el punto está en cómo hay una manipulación política de una situación que tiene un origen y una demanda muy clara, y que si tú ahora ves todo lo que se pide en los pliegos petitorios, bueno, pues ya encontramos un montón de temas que van como agregándose al tema de la seguridad. Y ya entonces lo de la seguridad parecería que pues ya, o sea, sí nos importa, pero ya no tanto, porque también estamos ya pidiendo un montón de cosas. Ahí es en donde yo diría, hay que tener muy claro cuál es la causa, qué es lo que estamos buscando con esa movilización. Yo creo que el tema que tú señalas es fundamental, es la seguridad. O sea, necesitamos seguridad en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestra universidad. Es un espacio íntimo al final del día. Exacto. Los jóvenes pasan la mayor parte de su día ahí, y uno esperaría que en un lugar en el que pasas todo tu día no te sientas amenazado. Exacto, ¿no? Entonces, y que no te sientas discriminado, y que no te sientas vulnerable, y que tú puedas, bueno, pues salir en la noche y caminar hasta tomar el metro. Claro. Pero, por ejemplo, una de las demandas de las mujeres, de las chicas en la Facultad de Ciencias Políticas es justo eso, que haya un transporte que les asegure su seguridad. Y bueno, nosotros ya tuvimos que modificar el horario, por ejemplo, de las clases. Antes teníamos 2 horarios claramente marcados, el matutino y el vespertino. Había un intervalo entre la 1 y las 4 de la tarde, que empezaba el segundo turno, y ahora ya es corrido. Claro. Lo recorrimos para que no salgan a las 10 de la noche y que salgan a las 4, ¿no? O sea, que entren a las 3 y que salgan a las 9 de la noche en vez de a las 10. Entonces, son medidas de seguridad que se tratan de hacer y que no es tan mal, Abigail, pero que no puede ser que tu solución sea recortar. Sí, ¿no? que para cubrirte de los criminales tú seas el que esté encerrado. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión bien interesante que habría que diferenciar, ¿no? El motivo, la causa original, y luego, bueno, pues cómo hay ciertos grupos de choque que son manipulados por institutos políticos. Claramente siempre han estado metidos los partidos políticos en esto, y bueno, porque la universidad es un botín político. Por supuesto. Y justo hacia ahí, eso creo que es lo que más me gustaría que le explicáramos a los que nos están viendo. ¿Por qué un movimiento que es pacífico, un movimiento que es de jóvenes estudiantiles, quién llega? O sea, ¿por qué llegar a atacarlos? ¿Por qué apuñalar a uno? Ay, sí. Este grupo, ¿por qué? ¿Quién gana de eso? Mira, la Universidad Nacional pues surge a la par, ¿no? Tú sabes que ya cumplimos más de 100 años, ¿no? Como Universidad Nacional. Surge a la par del Estado mexicano. Y en su momento, pues fue la única que formaba a los cuadros políticos del país. Luego hay un montón de cosas. Estamos, bueno, por llegar al 2 de octubre, ¿no? Y ya son un montón de años. Se están haciendo un montón de seminarios y de cosas para recordar la matanza del 2 de octubre. Pero lo que vemos es cómo en estos años se ha ido transformando el espacio universitario. Por una parte, ya no somos los únicos que formamos a los tomadores de decisión. Ya hay otras universidades, que bueno, y debería de haber más, que están formando profesionistas en todas las licenciaturas, en todos los campos del saber. La universidad tiene más de 122 licenciaturas y tiene un montón de posgrados, y alberga a más de 400,000 personas. Entonces, tú imagínate lo que significa eso en recursos, y también es lo que yo quisiera que los jóvenes entendieran. Se llama Ciudad Universitaria el campus que tenemos en la Ciudad de México, porque es una ciudad. Claro, creo que el año pasado el presupuesto era casi lo mismo que recibía Tlaxcala, una cosa así. A eso voy. Ser el rector de la Universidad Nacional y dirigir a la UNAM tiene más presupuesto y una responsabilidad tremenda que algunos estados o que algunos municipios del país. Entonces, es un botín político. Y por muchos años, repito, fuimos los únicos que formábamos, ¿no? a los políticos, porque aquí es que hay que decir a los profesionistas, pero a los políticos en general. Ahora ya no. Entonces, desafortunadamente es un ajuste de cuentas. Así como yo siempre he dicho que la UNAM es el reflejo
de lo que pasa a nivel nacional. Es Sí, como un microcosmos. un microespacio, ¿no? Microcosmos. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que se están reacomodando esas fuerzas. Es decir, claramente el partido que ahora encabeza nuestro siguiente presidente, que tomará sus funciones el 1 de diciembre, bueno, pues él es egresado de la UNAM, y un montón de gente, aunque su gabinete está formado por personas de diferentes partidos, pero claramente hay ahí un núcleo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México también, Claudia es egresada de la UNAM. Además, bueno, ella muy vinculada con su historia como militante y como movilizadora estudiantil, pues nadie la podemos olvidar. Y entonces, no, platícanos, porque yo creo que hay mucha gente que no lo ubica. Pues lo que pasa es que Claudia, que además estuvo casada con Carlos Simas, bueno, pues fueron personas que encabezaron en su momento el movimiento estudiantil de los años, de finales de los 80s, y entonces, bueno, lo que tenemos ahí también es pues un micro, ¿no? Un microcosmos, un microespacio en donde no es lo mismo ser estudiante que ser ahora el gobernador de la Ciudad de México. Yo siempre le digo a las audiencias que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Tienes toda la razón. No es lo mismo estar en los movimientos petroleros, ¿no?, que ser presidente de la República. Y lidiar con el sindicato, y lidiar con todas esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Es como un reacomodo de las clases políticas, en donde la universidad también se reacomoda, y donde, insisto, y creo que aquí también los jóvenes, y ojalá que nos escuchen y que piensen lo que les voy a decir. Yo sé que es un momento de mucha desesperanza, porque sienten un mundo incierto, frustración, y además todo el mundo les dice eso permanentemente, ¿no? Pero yo soy de las que mis amigas me dicen que tengo un optimismo asqueroso, porque no me gusta ver solo el lado malo de las cosas. O sea, me gusta también tener siempre un halo de esperanza, ¿no? Porque si no hay luz en el camino, pues bueno, ¿ya qué hacemos? Sí, ya. Entonces, cerramos el changarro. Claro. Si nosotros vemos lo que pasó en movimientos estudiantiles anteriores, bueno, se demandaba, por ejemplo, libertad de expresión, ¿no? Aquí estamos demandando seguridad. Cada movimiento tiene su móvil, pero lo que sí es un hecho es que todos los movimientos tienden a ser cooptados por lo político. Sí, por supuesto. Entonces, a río revuelto, exacto, que dicen. Y los chavos, en una situación de incertidumbre y de desesperanza, ven muy fácil recibir una lanita para ir a desestabilizar a un grupo que se está manifestando pacíficamente. ¿Qué ganan? Es que no ganan nada. En realidad están forjando un futuro peor para ellos mismos. Pero ellos creen que esa forma contestataria es como van a lograr presionar para que haya una respuesta. En realidad, sí, ese es un manejo de los movimientos sociales y de los grupos de presión. Pero ¿hasta dónde está la liga, ¿no? ¿Hasta dónde la liga se tensa y aguanta la tensión, y hasta dónde la liga se rompe? Eso es lo que a veces los estudiantes no medimos cuando estamos jóvenes. Y digo medimos porque a mí me tocó. No lo mides porque crees que es muy fácil, pero no te das cuenta de que estás siendo manipulado, porque en realidad tu causa es buscar la seguridad. Claro, y alguien más ve en esa causa la oportunidad de hacer ruido y de meter su agenda, y en el caso ahorita entonces sería básicamente generar inestabilidad para a lo mejor cambiar direcciones, sí, cambiar tomadores de decisiones. Sí. ¿Por qué? Porque se están moviendo los grupos dentro de la universidad y en el país, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto se tiene que hacer, pues ya, ¿no? Si estos 5 meses de transición son muy largos por eso, porque tienes un montón de meses en donde hay un presidente que pues ya se está despidiendo y otro que no puede acabar de entrar. Y un hiperactivo, hay que decirlo. Exacto, ¿no? y el otro que está tratando de seguir gobernando cuando ya nadie, digo,
Sí, no, y el otro, como el meme de Homero Simpson metiéndose Sí. en el arbusto, ¿no? Digo, Exacto, ¿no? voy a desaparecer lentamente y les voy a dejar esto aquí. Entonces yo les diría a los chavos, fíjense muy bien para qué están participando. No dejen de participar, es muy importante que participen. Ustedes no pueden criticar si no hacen algo para cambiar las cosas. Yo Por soy supuesto. la primera que digo hay que participar. Y es el llamado número uno El de este llamado programa. número uno, sí. Involucrarse, entender, participar. Pero también tener muy claro para qué. Sí, que no se pierda el objetivo que de la no se mira. pierde el objetivo. Si van claros con eso, qué maravilla, aprovechen, son espacios y experiencias únicas. Estar en las asambleas interuniversitarias es toda una experiencia, negociar. En el caso de este rector veo una muy buena disposición al diálogo. Rápidamente rápidamente después de este impasse que te digo que critico, y la verdad lo critico, y si no se escucha, pues que lo sepa, pero... pero es importante y es sano. importante. A ver, los que están en el liderazgo están para recibir de todo, lo bueno y lo malo. Y los que no entienden, no agarran la onda de lo malo, y si no aprendimos esto del presidente Peña, no lo vamos a aprender nunca, los que no entienden de lo malo y reciben las críticas y cambian conductas en función de eso, no sobreviven. Sí, yo creo que se tardaron en responder, pero bueno, ya que respondió, pues respondió creo que bien, diciendo... Es un pliego petitorio que es Hace atendible, sentido. ¿no? Expulsó a los 18 estudiantes. Que no se veía eso, Nunca, ¿no? o sea, de verdad, A mí me pareció creo una... que toda la comunidad aplaudimos eso y eso le subió puntos al rector sin duda y yo eso lo celebro. Uh-huh. Y bueno, pues está, incluso hay un comunicado de la universidad donde dice quien tenga pruebas, quien pueda darnos fotos, es decir, eso tampoco se había visto y eso me parece que está muy bien, porque es poner un alto, ¿no? Y está fantástico porque es justo el reclamo ante la impunidad, o sea, un problema es la inseguridad y otro la impunidad, y eso es lo que te deja en estado de indefensión. Ahora, vamos a qué veo complicado. Sí veo complicada la situación porque, por ejemplo, ayer a las 8 de la noche, pues ya había 24 planteles que habían devuelto las instalaciones, pero todavía vemos, y digo habemos porque la Facultad de Ciencias Políticas siempre Es la número uno, la que encabeza ahí. Que iban a entregar ayer, no entregaron, iban a entregar hoy y no entregaron. Uh-huh. Entonces todavía hay ahí algunas, ¿no? que están pendientes. Yo espero que esto sea una cuestión de días y que no volvamos a lo mismo, que no se utilice esto para politizar el tema y para escalarlo a asuntos que, a ver, quiero ser muy clara, no es que yo piense que no son importantes, pero creo que se pueden dirimir en otros espacios y no sin clases. Y que los estudiantes entiendan que su principal derecho en la UNAM es recibir sus clases. Y en la medida en que no se den clases, les están violentando el derecho más importante de todos. Y que tienen que proteger los demás, pero que esta herramienta es la que importa para sus vidas. Exacto. La educación es uno de los pocos eslabones que les van a permitir movilidad social. De los poquísimos. Y yo creo que además es una deuda con todo el país, porque la universidad le cuesta mucho a todos los mexicanos. Y entonces no tener clases, la verdad, es tirar el dinero a la basura. Tal cual. Yo pienso que una manera, un paro activo, es decir, estar con trabajar esa y causa, reclamar. trabajar, reclamar, hacer proyectos de intervención, buscar desde la facultad propuestas para que se modifiquen las cosas y que los estudiantes participen y que con nosotros, los profesores, podamos intervenir. Yo creo que eso es mucho más sano que cerrar una facultad e impedir que se tengan actividades. Ahí es en donde creo que a veces cuando estamos jóvenes no medimos, ¿no? ¿Dónde está la línea? Es una línea muy tenue, muy tenue, y por eso es difícil ubicarla, porque tú estás en tu causa y crees que entonces el paro te lleva a eso, pero después lo que pasa es que es muy difícil sostener un paro con una causa que ya se perdió. Y eso cuesta, y son Cuesta costos mucho. que están tomando los estudiantes. Entonces también que tengan conciencia de que retrasar esto, el que va a pagar la afectación es el estudiante. Sí, al final son los estudiantes. Todos hemos vivido esas experiencias. Creo que en la universidad una de las cosas que nos da es esa posibilidad, ¿no? De expresarnos, de manifestarnos, de participar. Pero sí es muy complicado, no. O sea, yo lo que les diría es no pierdan la mira. Uh-huh.
No pierdan la mira, participen, exijan, demanden, pero no pierdan la mira, porque si no vamos a perder una oportunidad. Tenemos por primera vez la posibilidad de tener un cambio, ¿no? Un cambio en el país. Y entonces la universidad tiene que estar presente en ese cambio, no podemos quedarnos fuera. Y lo que a mí me encantaría es que entonces nos subiéramos a ese tren con propuestas. Claro, y pero con diálogo, desde porque el si no trabajo. hablas y si bloqueas la comunicación, entonces no avanzas. No avanzas. Entonces, ese sería como un mensaje muy importante. Y yo diría que, bueno, pues que se acerquen, que se informen, que vayan y se manifiesten, pero muy informados. Claro, me encanta. Carla, qué maravilla tenerte aquí. Muchas qué padre que gracias. pudimos explicarle esto a los jóvenes. Es un buen momento para meterse a Google, empezar a ver qué es el movimiento del 68, qué se nos viene el 2 de octubre. Sí. Entonces, me encantó tenerte. También, A mí también. me encantará que platiquemos sobre tus proyectos, Encantada. proyectos de desarrollo, de combate a la desigualdad. Te vamos a tener aquí invitada de Con lujo muchísimo en otras gusto. ocasiones y siempre estarás bienvenida aquí en Muchas Política 101. gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? Pues mira, no me encanta, pero me pueden encontrar en Twitter, Ok. como Carla Valverde B. Y también tengo un Facebook, pero bueno, no soy muy de redes, no me encanta porque me quita muchísimo tiempo, pero sí de pronto ahí me pueden encontrar. Sí, si no, también en el portal de la UNAM pueden ver sus Sí. investigaciones, pueden ver sus proyectos en los que está trabajando. Yo soy Abigail Martínez, me pueden seguir en Abi-MT. Estamos transmitiendo a través de incu.mx, Comunicación Sin Límites, en vivo de la Ciudad de México. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Yo soy el de más edad. No eres el de más experiencia. Se desplomó sin haber logrado Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio.